Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio veremos el cierre del llamado siglo cristiano de Japón. Vamos a ver qué llevó al shogunato Tokugawa a prohibir y perseguir el cristianismo y cómo cambió la relación de Japón con el mundo exterior. Memorias Hispánicas. Las condiciones que permitieron la propagación del cristianismo en Japón fueron el de una nación fragmentada políticamente sin ninguna autoridad central real y en un contexto político de guerras. Esto permitía que si los misioneros no tenían suerte en evangelizar un señorío por la oposición de su señor, podían probar suerte en otro. Estas condiciones cambiaron con la unificación de Toyotomi Hideyoshi y especialmente con la unificación de Tokugawa Ieyasu tras la batalla de Sekigahara del 1600, porque a partir de entonces los daimyos o señores feudales bailaban al ritmo que marcaba el shogun. Si el shogun decidía perseguir el cristianismo, los misioneros no podían acudir a un señor alternativo y toda la misión evangélica en Japón peligraba. En la batalla de Sekigahara, entre los que apoyaban al hijo de Hideyoshi y los que apoyaban a Ieyasu, no hubo un bloque de daimyos cristianos que apoyase a un lado u otro. La religión era un asunto secundario en general para los samuráis en la formación de alianzas políticas. Por lo que la victoria de los Tokugawa en Sekigahara, que provocó la muerte de daimyos cristianos importantes como Konishi Yukinaga o el nieto de Oda Nobunaga, no supuso la derrota del cristianismo. Eso sí, algunos daimyos cristianos perdieron su feudo y otros apostataron para desligarse de esos daimyos católicos caídos en desgracia y se convirtieron en perseguidores de los cristianos para demostrar lealtad a Ieyasu y conservar su poder. Este fue el caso del clan Sho de la isla de Tsushima, que controlaba el comercio japonés con Corea. Su patriarca se convirtió en cristiano por interés político, pero durante la guerra por la unificación se mantuvo ambiguo y al perder su suegro Konishi Yukinaga apostató y se divorció de su mujer. También cabe mencionar que Kato Kiyomasa, el daimyo que recibió el antiguo feudo de Yukinaga y rival político suyo ya desde las invasiones de Corea, pues persiguió a los cristianos de su dominio precisamente porque su antiguo señor había sido cristiano. Era pues una cuestión política y de venganza personal. El problema para el cristianismo a largo plazo de esta victoria de Tokugawa es que Ieyasu siempre receló del cristianismo. Ieyasu nunca revocó el decreto de expulsión de los misioneros católicos de Hideyoshi, con lo que la situación de los jesuitas, franciscanos, agustinos y dominicos que tenían presencia en Japón era ambigua. Teóricamente ilegal, pero de facto tolerada mientras así interesase al shogun. Esta era, digamos, la situación precaria y frágil en la que se encontraban los misioneros que estaban, pues, bueno, a la merced de la voluntad de un solo hombre. Es cierto que en sus primeros años Ieyasu solo procuró que el cristianismo no se extendiera entre la clase dominante de los samuráis para que no hubiera lealtades enfrentadas, mientras que por otro lado mantuvo una actitud abierta que incluía la tolerancia a la fe cristiana por su interés en llegar a acuerdos con el rey de España y Portugal para desarrollar unas fructíferas relaciones comerciales. Esto ya lo vimos en el episodio El comercio hispano-japonés siglos XVI y XVII, con el proyecto de comercio triangular de Rodrigo de Vivero, donde el galeón de Manila haría parada obligatoria por Japón. Pero el proyecto se fue al traste antes de llegar la respuesta diplomática desde Madrid, debido a un incidente doméstico que sentenció las posibilidades de éxito del cristianismo en Japón. El incidente del que estoy hablando se conoce como el incidente de Dakoto Daihachi y fue un escándalo de corrupción y soborno que involucró al daimyo católico Arima Harunobu. Arima Harunobu creía que no había sido recompensado debidamente por su cambio de bando en la batalla de Sekigahara y deseaba que le devolviesen unas tierras que durante el periodo de guerras civiles les había arrebatado el clan Matsura de Hirado, clan que por cierto estaba prosperando gracias al comercio con neerlandeses, ingleses y chinos. Harunobu pensó que podía obtenerlas untando de dinero a Okamoto Daihachi, el secretario de uno de los consejeros más importantes del shogunato. Okamoto cogió el dinero enviado por la intermediación de los jesuitas, este detalle es importante, pero realmente un simple secretario poca influencia podía tener. Se limitó a falsificar unos documentos y no tardaron en pillarle.
Este caso dejó en shock a las cabezas del shogunato, sobre todo porque ponían en entredicho la lealtad de los daimyos de Kyushu. El tema de la lealtad fue uno de los factores más importantes en la decisión de perseguir el cristianismo. Los Tokugawa no querían lealtades que pudieran chocar. Por ejemplo, la de un daimyo católico que por su fe, pues podía haberse tentado a obedecer a un padre o al Papa de Roma en una orden que fuera contra los intereses del shogun. Por este caso, Arima Harunobu perdió su feudo, fue exiliado y más tarde ejecutado, junto a otros personajes involucrados en la conspiración que por cierto incluía un complot para asesinar al gobernador de Nagasaki nombrado por el shogun. El hijo de Harunobu permaneció frente al feudo de su padre a condición de perseguir a los católicos de su feudo. Los cristianos de Arima y Kyoto cantaron himnos y recogieron reliquias de los cristianos ejecutados. Ya vimos que los Kirishitan valoraban mucho los objetos relacionados con santos para vivir su fe. Y esto el semi-retirado shogun Ieyasu lo vio como un acto de rebeldía contra su autoridad. Desde el punto de vista del shogun, las enseñanzas cristianas estaban haciendo que la gente adorase a criminales ejecutados, por lo que las ideas que propagaban los padres jesuitas y de otras órdenes debían ser heréticas y diabólicas. Así se lo comunicaron en una carta al obispo de Japón, Pedro Morejón, mientras que el shogun Tokugawa Hidetada ordenó que todos los que vivían en los dominios de Edo y Kioto debían renunciar a la fe católica y destruyó sus iglesias. Después Ieyasu y su hijo Hidetada hicieron una inspección entre su corte y se enteraron de que varias decenas de notables samuráis de la corte eran cristianos, incluyendo a 14 de sus familiares, así como a la amante coreana de Ieyasu. Y muchos criados también lo eran. Y eso ya hizo, saltar todas las alarmas y los puso en modo paranoico. El cristianismo era una influencia extranjera peligrosa que competía con el shogunato por las mentes y almas de los japoneses. Es por eso que la fe católica no podía ser tolerada y tenía que ser extirpada cual cáncer de Japón antes de que se extendiera por todo el país. Ieyasu ordenó a un monje budista que redactara a principios del 1614 un edicto de prohibición del cristianismo y de expulsión de los misioneros en que se reafirmaba Japón como la tierra de los dioses y el cristianismo como una doctrina subversiva herética, además de acusar a los misioneros de ser una quinta columna y de ser la antesala a una invasión militar del rey de España y el Papa de Roma. Este edicto fue un punto de no retorno para el cristianismo en Japón, porque desde entonces todas sus actividades fueron consideradas ilegales y consecuentemente se mantuvieron en secreto y fueron perseguidas por las autoridades. Ya vimos, eso sí, que no todos los señores feudales de Japón se pusieron en 1614 a perseguir a los religiosos y la persecución tardó más de una década en aplicarse de manera rigurosa por todo Japón. Por ejemplo, vimos cómo Date Masamune, del dominio de Sendai, o el clan Matsumae de la frontera norte de Japón, toleraron durante un tiempo su presencia. Acatando las órdenes del shogun, la mayoría de misioneros, junto a numerosos catequistas y religiosos japoneses, se concentraron en Nagasaki y se fueron a Manila o Macao para no volver jamás a Japón. Pero hubo algunas decenas que se quedaron de manera clandestina desafiando a las autoridades. Takayama Okon fue uno de los pocos daimyos que no agachó la cabeza y mantuvo unas fuertes convicciones católicas. Para él, la fe no era una herramienta política para ganarse el favor de los padres y atraer a los barcos portugueses como muchos otros daimyos cristianos habían hecho. Y fue consecuente con sus ideas hasta el final. Por eso Takayama Okon no apostató, perdió su feudo y finalmente con los decretos de expulsión se unió a muchos jesuitas y a las beatas de Kioto que ya vimos en el episodio Lideresas Cristianas Japonesas y marchó rumbo a Manila, a la Manila española, siendo recibido como un héroe y campeón de la cristiandad. Allí pasó el poco tiempo de vida que le quedaba. A todo esto, en el gran asedio de Osaka del 1614 y 1615, para eliminar al hijo de Hideyoshi, hubo numerosos jesuitas y samuráis cristianos ondeando pendones con cruces, apoyando al único que podía plantar una alternativa real a los Tokugawa, e incluso hubo conversaciones para conseguir el apoyo militar de los íberos. Según Pedro Morejón, cita, en el asedio de Osaka había tantas cruces, con los nombres de Jesús y María pintados en sus estandartes y banderines,
y grabados en sus cascos y brazos, que es inconcebible que el shogun no lo supiera, y debe haberlo enojado y molestado mucho pensar que los cristianos habían conspirado contra él con Hideyori. Fin de la cita. Esto era un argumento más para la persecución de los cristianos, porque amenazaban políticamente el régimen de los Tokugawa. El anciano Tokugawa Ieyasu, que había sido contemporáneo de Oda Nobunaga y Hideyoshi, falleció finalmente en 1616. Su hijo Hidetada pudo por fin gobernar en solitario desde siempre, pero desde siempre había mostrado una actitud más contraria a los extranjeros que su padre, así que aumentó la presión sobre los misioneros cristianos. Sin embargo, fue el nieto de Ieyasu, Tokugawa Iemitsu, que gobernó entre 1623 y 1651, el que fue el más xenófobo y hostil contra los cristianos de todo este linaje. Iemitsu inauguró su gobierno con una persecución contra los cristianos de la capital, Edo, actual Tokio, y el objetivo principal era capturar al padre jesuita Jerónimo de Angelis, del que hablé en el episodio Un jesuita entre los Ainus, los nativos de Hokkaido. Y por conciencia, Angelis se entregó él mismo a las autoridades para ser ejecutado con tal de que no hubieran más cristianos japoneses muriendo por su causa. Igual que muchas conversiones al cristianismo de los japoneses se habían producido de forma masiva y digamos un poco forzada porque su señor feudal o un superior se había convertido, la represión para eliminar el cristianismo también fue de arriba abajo. En los primeros años de persecución el objetivo eran principalmente los misioneros y clérigos de origen extranjero o japonés y los que los ayudasen en sus actuaciones clandestinas. Y cuando eran capturados, las autoridades recurrían a la ejecución pública vía decapitación, crucifixión o quema en la hoguera. Hay que tener en cuenta que la justicia japonesa de los siglos XVI y XVII tenía un carácter preventivo y punitivo, es decir, la justicia en Japón tenía el objetivo de aterrorizar a la población y ser ejemplarizante. Por eso las torturas públicas y las ejecuciones in situ eran predominantes sin que las prisiones desempeñaran un gran papel. Sin embargo, desde los años 1630 se cambió un poco la estrategia porque sabían que los cristianos admiraban el martirio y se consideraba más efectivo torturarlos y hacerlos apostatar, que se hicieran budistas, tomasen una esposa y les concedían una ración de arroz. La victoria más prominente de las autoridades japonesas en este sentido fue conseguir que el portugués Cristóvão Ferreira, que había ejercido de jesuita superior de la misión de Japón, o sea, un puesto importante, pues bajo tortura este portugués hicieron que apostatara y se casara con una japonesa, participando desde entonces además en los juicios contra otros jesuitas y cristianos japoneses. Como veremos un poco más tarde, la rebelión de Shimabara hizo que el objetivo de las persecuciones pasase a ser cualquier cristiano desde el 1638. Por eso se creó la figura del inquisidor contra los cristianos. Inoue Masahige fue el primer inquisidor contra los cristianos y, por ejemplo, en el feudo de Omura, la antigua tierra del señor del daimyo cristiano Omura Sumitada, el inquisidor descubrió una comunidad de 608 cristianos en el 1657. Esto resultó en la muerte de 78 personas en prisión por tortura y malas condiciones y 411 decapitados por ser cristianos, siendo sus cabezas expuestas durante 2 semanas. Desde el 1629, las autoridades shogunales instauraron el sistema de apostasía pública de pisar una imagen cristiana conocida como fumie con la imagen de Jesús o María. Al obligarles a pisar el fumie con Jesús o María, pues muchos cristianos empezaban a enrojecerse, sudar y respirar más rápido, y a escondidas, si podían, presentaban sus respetos ante la imagen de Cristo. La práctica de pisar el fumie con el tiempo no solo se limitó a ser un método para probar la inocencia de los sospechosos de ser cristianos, sino que se generalizó como un rito social para probar que se era un japonés de bien. Por otro lado, el shogun Iemitsu instauró la obligación de que cada japonés estuviera inscrito al registro de un templo budista o sintoísta local. La excusa de perseguir el cristianismo para proteger Japón del mal, la corrupción moral y una posible invasión extranjera era la excusa perfecta para justificar un control social más intenso sobre la población japonesa. Igual que hoy en día muchos estados utilizan la amenaza del terrorismo para justificar violaciones flagrantes de la privacidad.
Otra medida de control de la población muy importante para reprimir el cristianismo fue que en cada aldea dividían a la población en grupos de 5 familias y este grupo era responsable de manera colectiva de que en ninguna de las familias hubiera cristianos, bajo penas severas. Pese a esto, luego se formaron aldeas de cristianos ocultos con una fuerte cohesión social y que practicaron su versión del cristianismo en comunidad hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando Japón volvió a abrirse al mundo. Paralelamente a las medidas legales contra la vida de los cristianos, en 1630 el shogunato Tokugawa censuró y prohibió todos los libros cristianos que entraban desde China y animaban a los oficiales del gobierno a escribir tratados anticristianos. En la literatura anticristiana japonesa se enfatizó el potencial disruptivo en la sociedad que podía tener el cristianismo en Japón y la posibilidad de que los misioneros cristianos fueran una quinta columna de un monarca Namban, de un monarca bárbaro del sur, como llamaban ellos, para conquistar Japón por las armas y por la religión. Lo curioso es que a principios del siglo XVII la figura del monarca extranjero estaba construida a semejanza del pontífice. Solo fue en unas décadas posteriores cuando se pareció más al rey de España, y ya en el siglo XVIII, por la falta de contactos con el exterior, la imagen del emperador Namban mutó hasta ser completamente ficticia y construida a semejanza del gobierno del shogun japonés, pero con un hombre que controlaba a los padres misioneros. El capítulo que cierra el llamado siglo cristiano de Japón es la rebelión de Shimabara. La rebelión de Shimabara fue la rebelión más grande de la historia de Japón de los Tokugawa y estalló a finales del 1637 como una revuelta de campesinos de la península de Shimabara y de las islas Amakusa de Kyushu, del sur de Japón, contra los impuestos excesivos que los habían dejado al borde de la inanición en un contexto de hambruna por las malas cosechas. Ya en años anteriores se habían producido protestas campesinas en otras provincias por las dificultades para vivir. Pero este levantamiento era de otra magnitud. Principalmente participaron campesinos y ronin, esos samuráis empobrecidos por no tener señor al que servir. Y a la causa pura de supervivencia se unió la causa cristiana, porque muchos de los participantes eran cristianos y querían poder vivir libremente su fe. La propaganda del shogunato caracterizó la rebelión como católica, exagerando la importancia de la religión en ella, porque no interesaba reconocer las vergüenzas de un mal gobierno y del hambre. Al shogun Iemitsu le convenía promover la narrativa de una conspiración extranjera para unir en torno a él a los señores feudales, y a los comerciantes neerlandeses les interesó también acusar, sin pruebas, a los portugueses de incitar a la rebelión para así quedarse con el monopolio del comercio con Japón entre las potencias europeas. Lo cierto es que ni Portugal tuvo nada que ver, porque ya estaban cagados de perder el lucrativo comercio con Japón, ni la Iglesia Católica hizo nada, porque para la década del 1630 ya habían abandonado cualquier esperanza de restaurar la misión de Japón, y más en una época en que otras misiones de Asia estaban creciendo. Para antes del 1639 no quedaban más que 6 padres jesuitas que vivían clandestinamente en Japón, y para el 1644 todos habían sido descubiertos, torturados y ejecutados o forzados a apostatar. Ya no existía ninguna misión de Japón. En cualquier caso, tanto Iemitsu como los daimyos estuvieron cohesionados desde un primer momento porque vieron en esta rebelión un desafío al orden establecido, y eso, unido a la posibilidad de implicar una conspiración extranjera, hizo saltar todas las alarmas. Se tuvo que organizar una gran campaña militar de cerca de 150.000 japoneses, movilizando efectivos de todo Japón y exigiendo la asistencia de una flota neerlandesa para reprimir una rebelión con una resistencia muy sorprendente. Aún así, al final, y según las fuentes oficiales, murieron todos los cerca de 40.000 rebeldes, que fueron decapitados, o sea, 40.000 decapitados, flipa, como castigo ejemplar, dejando una profunda marca en la memoria colectiva japonesa. La sangre de los mártires en este caso no fue la semilla de la fe.
y se erradicó con bastante éxito el cristianismo de Japón, salvo por algunas comunidades de cristianos ocultos que lograron mantener unas prácticas más o menos cristianas, pero con mucha mezcla de religión indígena y budista por la falta de contactos con otros cristianos durante generaciones y porque ya vimos en el episodio Los Kirishitan de Japón en la práctica que el cristianismo en Japón siempre tuvo sus particularidades. Para el resto de campesinos del país, pues fue positiva, de hecho, la rebelión de Shimabara, porque el gobierno Tokugawa se tomó en serio los motivos socioeconómicos que pesaban detrás de la revuelta y desde entonces ordenaron distribuciones de comida cuando era necesario para combatir la hambruna. Además, ejecutaron al daimyo de Shimabara y destituyeron al de Amakusa y los pusieron de ejemplos de señores feudales déspotas que no actuaron correctamente para el bienestar de sus súbditos. Hasta antes de la rebelión de Shimabara, la persecución contra cristianos iba sobre todo dirigida contra los misioneros extranjeros, clérigos japoneses y cristianos de la clase social dominante de los samuráis, tal y como muestran todos los edictos anticristianos. Pero esta rebelión popular hizo que el régimen Tokugawa viese a cualquier cristiano como un agente subversivo del orden político y social japonés y por tanto se generalizó la persecución al pueblo llano. Incluso el sistema de recompensas por delatar a padres cristianos y otros hombres de religión añadió una recompensa por delatar a cualquier cristiano. Esto es suficiente reflejo de este cambio de perspectiva desde las instituciones contra los cristianos en su conjunto. La persecución fue efectiva, porque según los censos de población, la mayoría de residentes de Nagasaki se convirtieron en apóstatas solo en 1638, debido a la represión de la rebelión de Shimabara. Sin contar a los rebeldes de Shimabara, se estima que desde el 1614 hasta el 1643 murieron unos 3.000 japoneses y 71 europeos martirizados en la persecución contra el cristianismo en Japón. En conjunción con el cambio de actitud del gobierno japonés en relación al cristianismo, cambió su relación diplomática y comercial con países extranjeros. Así se produjo lo que se conoce como sakoku, o edictos de cierre de las fronteras de Japón. El sakoku fue una política que fue escalando y aislando más a Japón del contacto con el mundo exterior, pero no fue algo deliberadamente planeado para terminar así. En el 1616, el shogunato ordenó que los barcos europeos solo podían desembarcar en Nagasaki y Hirado, y las relaciones diplomáticas con España se rompieron. En 1623, los ingleses cerraron voluntariamente su factoría comercial de Hirado y dejaron de comerciar en Japón. Y en 1624 se prohibió que los españoles residieran o comerciasen en el país del sol naciente. En 1633 prohibieron que los japoneses salieran del país sin un permiso especial del gobierno, así como la entrada de extranjeros o de japoneses residentes en el extranjero bajo pena de muerte. Todo barco debía ser bien inspeccionado para asegurarse de que no entraban religiosos extranjeros y que se cumplían el resto de leyes. En 1636 las autoridades de Nagasaki crearon la isla artificial de Dejima para confinar ahí a los portugueses y además expulsaron a los hijos mestizos de padre portugués y madre japonesa. El último edicto del sakoku se publicó en 1639 y se prohibió a los portugueses comerciar en Japón, como consecuencia de la rebelión de Shimabara. Los colonos portugueses de Macao sabían que sería difícil la supervivencia de su dominio sobre este enclave chino si no podían seguir como intermediarios comerciales entre China y Japón. Por eso enviaron una gran delegación diplomática en 1639. Los salvajes oficiales japoneses, siguiendo las órdenes del shogun, no reconocían la inmunidad diplomática como era costumbre en la mayoría de países del mundo desde tiempos inmemoriales, y consideraron que la sola presencia de estos portugueses en Japón era un crimen. Por eso decapitaron a 61 personas que pertenecían a la delegación, incluyendo a muchos personajes notables de Macao. Y solo dejaron escapar a 13 con vida para volver a Macao y contar lo que había pasado. Según razonaba el inquisidor Inoue Masahige, si existiera un dios todopoderoso y creador del mundo, no dejaría que existiera un país como Japón que rechazase su fe, ni permitiría que sus seguidores fuesen perseguidos hasta morir sin obrar Dios ningún milagro. Aún en 1647 los portugueses enviaron un barco diplomático a Japón para informar a los japoneses de que ya no estaban bajo la autoridad del rey de España y les ofrecían restablecer relaciones comerciales.
pero el shogun rechazó cualquier intento de apertura. Este sería el último contacto oficial entre Japón y Portugal en la Edad Moderna. Los neerlandeses de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales se cobraron su apoyo en la supresión de la rebelión de Shimabara al convertirse en los únicos europeos que podían comerciar en Japón. Este monopolio comercial europeo solo ocurrió después de que los neerlandeses garantizasen que podían compensar el volumen de comercio perdido por vetar a los portugueses y porque sabían que los neerlandeses no mezclaban negocios con religión como sí hacían los portugueses y españoles. Sin embargo, los japoneses no es que tratasen muy bien a los neerlandeses. Y aparte de algún episodio de violencia y de xenofobia y discriminación puntual, les impusieron condiciones muy severas y restrictivas para comerciar. Los obligaron a abandonar el puerto de Hirado para confinarlos en la isla artificial de Dejima que habían construido para los portugueses, sin que pudiesen salir de Dejima. Les obligaron a rotar continuamente sus comerciantes para evitar que se sintieran como en casa e intentasen de algún modo echar raíces. No les permitieron traer mujeres, aunque sí podían acudir a algunas prostitutas japonesas a satisfacerles. No les permitieron llevar objetos religiosos ni observar las festividades cristianas, ni en definitiva hablar sobre su fe ni practicarla en libertad. Fue el Sakoku una política que cerró Japón a cal y canto y lo aisló del resto del mundo. Pues no es exactamente así. El objetivo no era aislar Japón, sino reconfigurar las relaciones exteriores de Japón de un modo en que beneficiara al régimen de los Tokugawa. Tras la ruptura de las relaciones con los españoles, portugueses y siameses, el Japón de los Tokugawa mantuvo 4 puertas abiertas al comercio exterior. El comercio de Tsushima con Corea, el comercio de Satsuma con el reino de Ryukyu, el comercio de Nagasaki con los chinos y neerlandeses, y el comercio de Matsumae con los ainos. El comercio con Corea se reforzó bastante después de la expulsión de los portugueses, y una muestra de lo pragmático que era el gobierno en querer obtener lo mejor del exterior, pero sin los riesgos que conlleva una apertura al mundo sin control, lo vemos en cómo el capitán de los neerlandeses se le requería tener una audiencia con el shogun para discutir los acontecimientos políticos de Occidente y los avances científicos. Esta fue su estrategia para mantener un comercio exterior que permitirá exportar e importar aquellos productos necesarios, como por ejemplo la seda cruda para la manufactura textil japonesa, así como garantizar la seguridad de Japón. Aunque el Sakoku parezca preocuparse principalmente por la política exterior, sus esfuerzos estaban más dirigidos a la política interna de Japón, con una política dirigida a incrementar la autoridad y prestigio del shogunato entre los japoneses. Que los Tokugawa se presentasen como garantes de la defensa de la integridad política y cultural de Japón frente a las amenazas extranjeras servía de elemento de legitimidad de su régimen. El shogunato Tokugawa estaba especialmente preocupado por mejorar la posición política y económica de su régimen frente a los daimios de Kyushu. Hay que recordar que la sureña isla de Kyushu fue el principal centro de oposición a Tokugawa Ieyasu, y Kyushu era de lejos la región japonesa más cristianizada, más abierta a la influencia extranjera y más abierta al comercio exterior. Las medidas anticristianas y del cierre del país estuvieron todas encaminadas a un mismo objetivo: reducir el poder de los opositores de Kyushu e incrementar el control del régimen Tokugawa sobre todo lo que pasaba en Japón. Las dinámicas de rivalidad entre señores feudales que buscaban el favor de extranjeros para obtener grandes beneficios participando en el comercio exterior eran perjudiciales para el objetivo que perseguía el shogunato de un Japón unido bajo un gobierno fuerte. Ese fue uno de los motivos por los que Hideyoshi intentó monopolizar el comercio exterior, otorgando licencias para comerciar en el extranjero sin posibilidad legal de hacerlo de otro modo. Los Tokugawa reforzaron este monopolio, este sistema de licencias de barcos del gobierno central y de los clanes asociados de la frontera para así menoscabar el poder e independencia de los daimios. Todas las medidas de expulsión de los españoles y portugueses, expulsión de misioneros cristianos y erradicación del cristianismo en Japón, o la prohibición de que los japoneses salieran del país sin permiso del gobierno, persiguen la agenda de eliminar potenciales enemigos políticos, instaurar una sociedad japonesa homogénea con mínimas influencias del extranjero y controlar totalmente quién entraba y salía del país y qué bienes se comerciaban con el exterior.
Por lo tanto, no es que el shogunato Tokugawa persiguiese la total eliminación del comercio exterior, sino que querían restringirlo y tener un monopolio y control sobre ese comercio. El régimen Tokugawa prefirió cargarse buena parte del comercio exterior de Japón y sus relaciones diplomáticas ante su incapacidad de lograr un control absoluto. Esto la verdad es que suena prácticamente como a un maltratador que prefiere encerrar o matar a su pareja antes que dejar que se vaya con otro. Pero sí es cierto que este cierre protegió en buena medida a Japón del imperialismo europeo de la Edad Moderna y del siglo XIX. De esta manera terminó el siglo cristiano de Japón, ese siglo de apertura a las influencias, sobre todo ibéricas. Ese Japón cosmopolita terminó por sustituirlo por un Japón mucho más encerrado en sí mismo y más xenófobo también. Con esto termina también la serie de historias compartidas de España y Japón en la Edad Moderna. Sé que ha sido un viaje largo y quizás pesado para algunos, pero bueno, al final se prolongó tanto en el tiempo porque no puedo dedicarme a tiempo completo a la divulgación. Y entre hacer un episodio al mes para la historia de España y otro para Memorias Hispánicas, la verdad es que ya no doy para más. La verdad es que no pienso hacer una serie tan larga, al menos durante un buen tiempo. El próximo contenido para Memorias Hispánicas será o episodios de temática suelta, o series muy cortitas, o bien entrevistas a historiadores, que sé que es algo que gusta mucho y a mí me da menos trabajo, o sea que sin quejas por mi parte. En todo caso, la decisión de qué vendrá después de esta serie de Japón está en manos de los mecenas de Patreon. Si quieres poder influir en lo próximo de Memorias Hispánicas, conviértete en mecenas en patreon.com/lahistoriahispana y vota entre finales de agosto y principios de septiembre. Suscríbete al canal y podcast y sígueme en redes sociales y Discord para no perderte todas las novedades y te espero en nuestra próxima aventura.